Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pato Shakespeare, ¿sí? Hoy vamos a dedicarnos al análisis de tres de nuestras autoras predilectas, ¿sí? Hermanas ellas, para algunos precursoras del feminismo, y que conquistaron un lugar en la literatura por derecho propio. Hablamos, por supuesto, de las hermanas Brontë. Y como hay tanto para decir de la vida y la obra de estas tres hermanas, decidimos dedicarle con el Pato no uno, sino dos episodios, ¿sí? En el primero de ellos, en el episodio de hoy, vamos a estar analizando la vida de las hermanas y el contexto histórico en el que su obra se produce. En el próximo episodio vamos a estar trabajando más con las novelas mismas. Hoy también queremos recomendarles varias biografías de las hermanas Brontë, porque la verdad es que la vida de las hermanas Brontë es tan interesante y tan rica como una novela en sí misma, así que vale la pena que se dediquen también a esa lectura, ¿sí? Ahora, las hermanas Brontë, la primera de las novelas de las hermanas Brontë que surge en 1847, ¿sí? Es Jane Eyre. Estamos hablando de 30 años después de la muerte de Jane Austen y plena era victoriana. ¿Sí? Nosotros caracterizamos bastante bien la era victoriana en el episodio pasado en el que hablamos de Thackeray, así que quienes quieran saber un poco más de la época pueden meterse en ese episodio. De lo que no habíamos hablado allí es de qué estaba sucediendo con las mujeres en ese momento. Y es bastante curioso porque uno podría pensar que en una época gobernada por una mujer tan poderosa como lo fue la reina Victoria, que llegó a dominar casi la mitad de la superficie del mundo, para que se den una idea, ¿sí? Las mujeres iban a conseguir muchas prerrogativas y iban a reivindicarse muchos de sus derechos, pero no fue tan así, porque la reina Victoria era una mujer que se jactaba de ser sumamente conservadora, ¿sí? Y ella consideraba que el espacio de la mujer era el espacio doméstico y su realización estaba sobre todo en la maternidad, así que no fueron tantos los avances como uno podría haberse imaginado que deberían haber sido. Si de hecho pensamos, por ejemplo, en la situación de la mujer ante la ley en ese momento. La mujer no tenía derechos jurídicos propios. De hecho, marido y mujer eran considerados un solo sujeto jurídico, que era básicamente el marido. Piensen en la posición desfavorable en la que quedaba la mujer, que estaba en la misma situación prácticamente que un niño o que un lunático. Si no podía testiguar en un juicio, no podía hacer ningún reclamo legal si no estaba tutelada por un hombre. Imagínense lo que sería entonces pedir un divorcio, por ejemplo. Desde ya la mujer no tenía ningún derecho a reclamar la tutela de sus hijos, con lo cual si una mujer llegaba a separarse, sabía que tenía que renunciar a sus hijos, que por lo general quedaban a cargo de las parientes mujeres del marido, ¿sí? Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la novela de Tolstoy, Ana Karenina, ¿sí? Hubo un caso muy famoso, de hecho, en la era victoriana, que fue el caso de Effie Gray. Effie Gray se casa con John Ruskin. John Ruskin era un crítico de arte victoriano sumamente prestigioso, ¿sí? Que fue el que de hecho patrocinó la sociedad prerrafaelista, ¿sí? De artistas eh, muy reconocidos en el momento, como Dante Rossetti o Millet, reconocidos hoy en día también, por supuesto. ¿Sí? La cuestión es que Ruskin, que era un tipo brillante en la superficie, ¿sí? Como hablamos mucho de la hipocresía del victorianismo, no era un marido tan brillante en la intimidad. Tal es así que 2 años después de que se consumara el matrimonio, Effie sostiene que en realidad el matrimonio no se había consumado básicamente, porque parece ser que Ruskin sentía un rechazo por el cuerpo de la mujer adulta, no así de las niñas, porque cuando se lo investiga se encuentran un montón de fotos de niñas con poca ropa en su escritorio, ¿sí? Lo cual no era tan extraño en la época, pero fue un escándalo. Eh, y la cuestión es que Effie no se va a conformar con un matrimonio blanco como hubiese hecho cualquier otra mujer de su época, sino que va a iniciar un amorío con uno de esos artistas que protegía a su esposo, ¿sí? Con John Millet, ¿sí? Que después se va a convertir en su marido, pero para eso Effie va a tener que pedir un divorcio y someterse a un montón de exámenes médicos sumamente humillantes y al escarnio público, ¿sí? Porque fue la comidilla de la época el caso de Effie, ¿sí? Hasta que consigue el divorcio y un nuevo casamiento. Todo eso está muy bien retratado en una película que se llama básicamente Effie Gray, ¿sí? Pueden verla si les interesa conocer un poco más del caso, ¿sí? Por otro lado, piensen que si la opresión femenina ya tenía bastante con siglos de tradición, ¿sí? Detrás, en ese momento se va a volver aún peor, porque además va a conseguir una garantía científica. ¿A qué me refiero? Nosotros no habíamos hablado el episodio pasado, de que uno de los giros copernicanos que se producen en la ciencia, ¿sí? Va a estar a cargo de Darwin, ¿sí? Se publica en ese momento El origen de las especies, ¿sí? Y Darwin, además de todas sus investigaciones, va a desarrollar algunas en cuanto a la educación de la mujer y a la condición femenina, y va a llegar a la conclusión de que el cerebro de la mujer supuestamente era un 30% más chico que el del hombre, con lo cual no valía la pena dedicarla el mismo tiempo a la educación suya, porque claramente no podía absorber la misma información que un cerebro masculino. Todo esto es sumamente absurdo, ¿sí? No hay ninguna prueba de esto, pero Darwin lo creía, ¿sí? Así que cuando los dogmas religiosos que hacían que la mujer tuviese un lugar subsidiario empiezan a desvanecerse, aparece el dogma de la ciencia, ¿sí? Para seguir reivindicando lo mismo, ¿sí? Así que la situación de la mujer en ese sentido tampoco cambiaba.
Ahora, no quiero decir con eso que todos los hombres de la época eran tan misóginos como lo fue Darwin, porque aparecen sujetos, por ejemplo, como John Stuart Mill, ¿sí? Que un poco empujado por su esposa, que fue feminista, ¿sí? Va a ser el que presente el primer proyecto en la Cámara de los Comunes para conseguir el sufragio femenino. Y además va a publicar en 1869 un libro que se llamaba De la esclavitud femenina, que básicamente lo que sugiere es que es inadmisible que ya a fines del siglo XIX, casi siglo XX, la mitad de la población mundial estuviese sujeta a una tiranía y a una forma de esclavitud, como era el rol de la mujer en un matrimonio. Así que podemos reclamar a John Stuart Mill como un feminista también. Muchos de los reclamos del feminismo comienzan a crecer tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, entre ellos la cuestión de la anticoncepción, la cuestión de la violencia de género, la cuestión del voto femenino, sí, por supuesto. Sí. Además de eso, hay que destacar que aparecen un nuevo modelo de mujer que se consideró la New Woman, ¿sí? Que aparece, por ejemplo, en la famosa novela Aurora Lee, que fue el primer Bildungsroman o novela de aprendizaje femenino que estuvo escrito en verso a cargo de Elizabeth Barrett Browning. Esta New Woman, esta mujer que tomaba decisiones por sí misma, ¿sí? Y que pensaba por sí misma, también aparece en Jane Eyre de Charlotte Bronte, que nos va a ocupar el próximo episodio, ¿sí? O sea que había cosas que empezaban a cambiar. Si bien las mujeres tardaron en Inglaterra incluso hasta después de la Primera Guerra Mundial en conseguir el derecho al voto, se iban a ir consiguiendo otros derechos legales, sobre todo en relación a lo económico, ¿sí? Habíamos hablado cuando mencionamos de Jane Austen de todos los dolores de cabeza que a Jane le trajo el hecho de que la mujer no tuviese acceso a la propiedad, con lo cual cuando el padre muere y Jane era soltera, queda a merced de lo que los hermanos quisieran darle, ¿sí? Esto ya no era así en la época de las hermanas Bronte. Tal es así que las hermanas Bronte van a poder incluso tener acciones en el ferrocarril a partir de una herencia que consiguen de su tía Elizabeth. Vamos a hablar más de ella después. Pero la tía Elizabeth, que también era soltera, deja toda su fortuna a sus sobrinas mujeres, ¿sí? Y no así a su sobrino Branwell, que parecía ser su predilecto. Durante mucho tiempo se pensó que eso era porque de adulto Branwell lleva una vida bastante disoluta, pero después se comprobó que cuando la tía Elizabeth hace este testamento dejándole todas sus sobrinas mujeres, los sobrinos todavía eran muy chiquitos y con lo cual no había este problema. Y parece ser que la tía lo que quiso hacer es asegurar la independencia de sus sobrinas pensando que el sobrino se iba a poder mantener por sí mismo. Y con ese dinero, como les decía, las hermanas Bronte compran acciones de ferrocarril y después es así que Emily, que era la encargada de la administración de esta fortuna, incluso se pone a estudiar finanzas, ¿sí? Para poder hacerlo mejor. ¿Sí? Y todo esto aparece además en la literatura. Vamos a ver novelas como Shirley, donde las mujeres compran derechos en una compañía, o vamos a ver novelas como, por ejemplo, Cromford de Elizabeth Gaskell, donde hay mujeres que construyen vías de ferrocarril, o vamos a ver novelas como El molino junto al Floss de George Eliot, donde las mujeres se dedican a la especulación financiera. O sea que todo esto estaba empezando lentamente a suceder. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con todas estas mujeres como las hermanas Brontë? ¿Sí? Esto va a aparecer además en una cuestión de como el cambio de concepción en cuanto al vínculo de las mujeres con la literatura. ¿A qué me refiero? Acuérdense que Jane Austen había publicado con un seudónimo porque no era bien visto que una mujer se dedicara a la escritura. Las hermanas Brontë también van a publicar con sinónimos. Aparecen sus primeros libros como si fuesen a cargo de Curris, Acton y Ellis Bell, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Esto ya no va a ser solamente por una cuestión de la posición femenina, sino más bien por una cuestión literaria, de que sus libros no fuesen juzgados como una novela de chicas, ¿sí? Pero la literatura ya era una profesión a la que podían dedicarse las mujeres a pesar de los prejuicios masculinos que seguían estando, por supuesto, ¿sí? Pero era además una vía de independencia económica, y así lo consideran las hermanas Bronte, que quieren trabajar como escritoras también para poder independizarse económicamente, para no ser una carga para su padre y sobre todo para salvarse de la profesión de institutrices que la van a padecer tanto a lo largo de su vida, ¿sí? Así que ya no era una vergüenza escribir, ¿sí? Claro que esto todavía traía mucha resistencia en la sociedad victoriana, tal es así que cuando finalmente los seudónimos son descubiertos y se sabe que las novelas de las hermanas Brontë eran escritas por mujeres, esto causó un gran revuelo en la sociedad. Sí, empezaron a decir que eran autoras sumamente endemoniadas cuando ven que escriben cosas como por ejemplo las que aparecen en Cumbres Borrascosas. Y todo eso no hizo más que contribuir a la creación del mito que surge alrededor de las hermanas Brontë, ¿sí? Porque hay que decir que estas tres hermanas se convierten con el tiempo en autoras de culto. De hecho, hoy en día hay peregrinajes a Haworth, que es el pueblo donde ellas vivieron, ¿sí? Incluso si uno visita se va a encontrar con carteles cuando va llegando que dicen bienvenido al país de las hermanas Brontë y una especie de guías, ¿sí? Para todos aquellos que quieren hacer recorrido por todos los parajes que son como
hitos en la biografía de estas hermanas, ¿sí? Y este mito, ¿sí? Se va creando también a partir de las biografías que surgen. Yo tengo acá, de hecho, 2 biografías, les quiero mostrar, que son como la cara y la contracara, ¿sí? De la existencia de estas autoras que nos ocupan, ¿sí? El primero es la biografía que escribe Elizabeth Gaskell, que es una novelista contemporánea, ¿sí? Con las hermanas Bronte, y que es encargada por el padre, por Patrick Bronte, que es el único sobreviviente de la familia, ¿sí? A partir de 1855, ¿sí? Este otro, que se llama Infernales, se cambió de ser el último, ¿sí? De los libros que se publican de las hermanas Bronte, surge el año pasado, ¿sí? Y es de una autora argentina que se llama Laura Ramos. Es absolutamente recomendable, es un libro apasionante, ¿sí? Que lo que trata de hacer es desandar ese camino medio mítico que había armado Elizabeth Gaskell, ¿sí? Lo que me gusta de ambos libros es que son biografías escritas no por historiadores, sino por novelistas, y eso se nota mucho, ¿sí? En el dinamismo y en la calidad literaria que tienen estos textos en sí mismos. De hecho, Elizabeth Gaskell fue la única amiga en el ambiente literario que tuvo Charlotte Brontë en vida, ¿sí? Era una escritora, como les decía, muy conocida, ¿sí? En su momento, de hecho, más que Charlotte, ¿sí? Y ella publica novelas como Norte y Sur, ¿sí? Que por ahí las conozcan de las miniseries de la BBC, o Mary Barton, que es la primera novela en la que vemos a una mujer obrera, ¿sí? Así que Elizabeth también tiene muchos logros. De hecho, este libro, Vida de Charlotte Brontë, para muchos es su mejor obra, ¿sí? Y cambia la manera en la que se escriben las biografías, ¿sí? En el siglo XIX, porque la biografía era un género muy relevante dentro de lo que es la literatura de este siglo, ¿sí? De hecho, hay autores como Carlyle o Disraeli que son como fundadores del arte de escribir biografías, que también podríamos dedicar a conocer. Ahora, ¿qué va a pasar con esta biografía? Gaskell va a dejar un poco la idea de que las hermanas Brontë son una especie de mártires que escriben contra viento y marea en medio de los páramos, ¿sí? Como si fuesen personajes abnegados, ¿sí? Y que van a tener que pasar por una especie de martirio y atravesar un montón de sacrificios hasta poder lograr consagrarse en su oficio, ¿sí? Hay algo como si fuese elegíaco, panegírico en esta biografía, ¿sí? Como si Charlotte fuese una especie de santa cuya única preocupación fuese proteger y cobijar a sus hermanas, ¿sí? Ahora, no quiero decir con esto que Elizabeth Gaskell miente, porque realmente es sumamente admirable que personas en las circunstancias que tuvieron que atravesar las hermanas Brontë pudiesen dedicarse a la literatura y a desarrollar una obra como la que desarrollaron, ¿sí? Pero bueno, eso no quita que Elizabeth Gaskell haya salteado muchos de los detalles más jugosos y escabrosos que aparecen en la vida de las hermanas Brontë, y que si uno quiere conocer tendría que leer este otro libro, Infernales, que les recomendaba. Lo genial, por otra parte, del libro de Gaskell, ¿sí? Es que como ella escribe este texto encargado por el padre, sí va a acceder a un montón de material sumamente valioso, desde documentos, cartas, cuadernos, dibujos de las hermanas Brontë. Y todo ese material de calidad parece registrado gracias a ella, y que seguramente si no se hubiese perdido, así que es una gran tarea la que Elizabeth desarrolló, ¿sí? Digamos entonces que Charlotte, que es a la autora a la que más nos vamos a dedicar, nace en 1816 y es la tercera de 6 hermanos, ¿sí? Antes que ella estaban María y Elizabeth, y después van a venir Emily, Branwell, el único varón, y Anne, ¿sí? La más pequeña de todos, ¿sí? Todos ellos nacen en un paraje perdido en el medio de Yorkshire, que es en el norte de Inglaterra, ¿sí? En un pueblito que, como les decía, se llama Haworth, que está arriba de una colina, ¿sí? Alrededor de los famosos páramos, ¿sí? Y que si uno lo visita hoy en día es un lugar bastante desolado, así que no me quiero imaginar lo que hubiese sido hace 200 años. Es bastante fácil ser melancólico viviendo en Haworth, ¿sí? Ahora, el padre de las hermanas Brontë era un sujeto bastante controversial en el sentido de la rigidez y la austeridad con la que quiso criar a sus hijos. Y la madre de las hermanas Brontë muere cuando Charlotte tenía solo 5 años y deja a 6 hijos de menos de 7 años. Para un poco tratar de reemplazar ese lugar femenino, lo que hace Patrick es llamar a su cuñada, ¿sí? Elizabeth, esta tía que después les lega su fortuna a las sobrinas, que se viene sin embargo desde Cornualles, que es una zona costera y de playa, hasta ese lugar inhóspito y horrible que es Haworth, ¿sí? Con lo cual nunca la va a pasar demasiado bien y siempre va a estar un poco rezongando por ese lugar que le había tocado, pero aún así va a ser la encargada de criar a los sobrinos. Digamos que estos hermanos Brontë eran bastante peculiares. Según las leyendas familiares, María, que un poco también ocupa ese lugar materno, la hermana mayor, se va a dedicar a los 6 años a leer los periódicos con los hermanos y a discutir de política como si fuese una adulta más, ¿sí? Estos hermanos que leían y discutían, ¿sí? Se van a separar pronto, ¿sí? Porque el padre, un poco tratando de alivianar la tarea de la cuñada, lo que hace es mandar a sus hijas mayores a Conwan Bridge, ¿sí?
una escuela de beneficencia para hijas de párrocos pobres, ¿sí? Que es la escuela que después inspira lo que va a ser Lowood, esa escuela tan temible y espantosa que aparece en Jane Eyre. Y no era muy diferente a Lowood, de hecho, ¿sí? Esta escuela tenía las mismas condiciones de frío, de falta de comida para las alumnas. Estaba dirigida por un ministro que consideraba que tenía que educar a sus discípulas en la pobreza y a través de humillaciones para que se acostumbraran a la vida de mujeres pobres que seguramente iban a ser institutrices. Y la cosa no funciona muy bien porque un tiempo después se desata una epidemia de tifus en la escuela. Mueren 40 alumnas, entre las que estaban las dos hermanas mayores de Charlotte, María y Elizabeth. En ese momento es que Charlotte obviamente va a abandonar la escuela. Charlotte de hecho nunca tenía demasiada facilidad para adaptarse a situaciones sociales y para adaptarse a grupos, con lo cual como en cierta manera va a salir beneficiada de esto de salir de la escuela. Aún así, Charlotte no era tan antisocial como Emily, que es la auténtica ermitaña de la familia y que cada vez que se alejaba de su hogar terminaba enfermándose, dejaba de comer y hacía todo lo posible por volver forzadamente al hogar. Así que, como ya vieron, tampoco era un hogar rosa, pero aún así Emily prefería estar ahí. Ahora, después de la experiencia fallida de la escuela, las hermanas se van a empezar a educar en la casa junto con el hermano Baron Branwell, sí van a compartir algunas horas de estudio y de lectura con el padre, y en otros momentos ellas van a estar dedicadas a las tareas domésticas y formándose en el bordado. Hay muchas cosas que se conservan de esas en la casa de las hermanas Brontë, ¿sí? De los bordados que ellas hacían con la tía, mientras el hermano Branwell estudiaba latín y griego con el padre. Lo curioso es que en realidad para la familia Brontë la promesa era Branwell, ¿sí? El hermano varón, ¿sí? Se creía que él iba a ser el que salvara a la familia, ¿sí? Se creía mucho en sus dotes como poeta y como artista, ¿sí? El padre contrata incluso a un maestro de pintura muy caro para que preparara a Branwell, ¿sí? Seguro de que se iba a destacar. Todos dicen, hay un montón de leyendas familiares sobre los talentos de Branwell. Una de las más extrañas y bizarras es que decían que Branwell era tan diestro en el estudio de las lenguas clásicas que podía traducir con la mano derecha un párrafo en latín y con la mano izquierda un párrafo en griego. Juzguen ustedes cuánto hay de verosímil en esto, yo les cuento lo que se decía en los pagos de las hermanas Brontë. Ahora, el sistema de vida que Patrick les impone a sus hijos es bastante espartano porque, como les decía, no les dejó comer nunca carne. No había tampoco mucha comida en la casa porque tampoco había mucho dinero. La casa era tan fría y lúgubre como había sido Cowan Bridge, ¿sí? Pero además hay una cuestión voluntaria del padre de no dejarles tener ningún tipo de comodidades. Tanto es así que en un momento una pariente, según cuenta eh, acá Laura Ramos, un pariente les envía de regalo unas botas de colores para usar en la nieve y el padre se las quema pensando que no podían tener un lujo tan asiático sus hijas, ¿sí? Así que, bueno, bastante controversial, como les decía. Y tal vez un poco para evadirse de esa vida tan opresiva, lo que van a hacer los hermanos es empezar a dedicarse a la literatura, porque no solo leen, sino que empiezan a escribir desde muy pequeños. No sé si lo vieron alguna vez, pero se conservan unos libritos que los hermanos Brontë hacían porque tampoco tenían papel. Entonces lo que hacían era tomar los paquetes de azúcar que quedaban en la casa y armarse unos libritos de 5 centímetros en los que después escribían con una letra microscópica que después a los científicos le tomó años descifrar, pero hoy en día ya se conoce el contenido de esos libros. Busquen después imágenes de eso, voy a tratar de dejarles. En esos libros ellos se juntaban, ¿sí? Branwell y Charlotte escribían juntas y habían inventado una tierra gótica llamada Angria. Y Emily y Anne también habían creado un sitio maravilloso que se llamaba Gondal, ¿sí? Lo curioso es que viviendo en esa tierra fabril, ¿sí? Con tan poco espacio para la imaginación, estos hermanos inventan historias góticas, con crímenes, con incesto, con vampiros, con personajes absolutamente delirantes, con lo cual todo el mundo se pregunta de dónde sacaban campo para semejante tipo de imaginación, ¿sí? Ahora, ya más cercana a la adolescencia, Charlotte y por unos meses también Emily van a volver a ser enviadas a una escuela porque no se sabe bien por qué, pero todos están convencidos de que las hermanas no se iban a casar y se iban a tener que ganar la vida por sí mismas, ¿sí? Ahora, no había mucho espacio para hacer otra cosa que ser institutrices, así que se preparan para eso. Toda esa vida opresiva que les representaba a ellas el trabajo como maestras va a aparecer en varias de sus novelas, va a aparecer en El profesor de Charlotte, va a aparecer en Villette, también de Charlotte, va a aparecer en Agnes Grey, la novela de Anne, ¿sí? Así que parece ser que no les agradaba mucho el oficio de profesoras ni de maestras, ¿sí? También incluso lo vemos en Jane Eyre
como era bastante incómoda, ¿sí? La posición de una institutriz en la época. Tal vez esto fuese la raíz de todos los problemas, ¿sí? Porque la institutriz podía sentarse a comer con la familia, pero siempre tenía un lugar bastante subsidiario, por supuesto, y despreciado por la familia. De hecho, hay una anécdota que cuenta que uno de los alumnos de Charlotte le dice a Charlotte te quiero y la mamá le responde delante de Charlotte, como después se va a ver en Jane Eyre, ¿sí? ¿Qué ocurrencia la tuya de querer una institutriz? Y las institutrices de hecho tampoco podían relacionarse con el servicio doméstico, sí que era visto como inferior, con lo cual quedaban en una situación in between que como les decía era bastante incómoda, ¿sí? Eh, por eso, para un poco zafarse de los caprichos de los niños ricos y sus madres, lo que se les va a ocurrir a las hermanas en primer lugar es tratar de armar su propia escuela y para eso van a viajar a Bruselas y a estudiar francés, que era una disciplina necesaria para una directora de escuela. El problema es que Charlotte no tiene mejor idea que enamorarse de su profesor de literatura y de francés, que no era otro que el marido de la directora de la institución. Charlotte, cuando vuelve a Inglaterra después de la muerte de la tía, le va a seguir escribiendo cartas y le va a mandar cartas febrilmente, lo cual suscita un montón de celos en la esposa de este hombre. De hecho, después Elizabeth Gaskell viaja a Bruselas a entrevistar a este maestro, el señor Heyer, y según dicen, se encuentra con las cartas todas rotas que la mujer había destruido, ¿sí? Pero no publica nada de esto en su biografía, por supuesto. Ahora, el proyecto de esta escuela de las hermanas Brontë fue de hecho un fracaso, con lo cual Charlotte estaba bastante desesperada, sin saber qué hacer, hasta que un día se encuentra en un cajón escondido, porque sabemos que Emily era muy reservada, uno de los poemas de Emily, y se lo lleva, lo cual despierta una tremenda furia en Emily, pero a partir de ese entonces van a empezar a desarrollar un proyecto de escritura, ¿sí? En conjunto, ¿sí? Como para salvarse de esa situación de pobreza en la que estaban. Lo extraño es que en ese proyecto Charlotte no incluye a Branwell, a pesar de que supuestamente era el más talentoso de todos. Y de la pregunta de por qué excluyen a Branwell es de donde parte Laura Ramos en Infernales. Y ella toma un detalle que es bastante simbólico, que es que el retrato que no sé si llegan a ver acá, que es el único retrato que se preserva de las hermanas Brontë y que fue hecho por Branwell, Branwell en realidad se había incluido, pero con el paso del tiempo su imagen se borra. ¿Sí? Desaparece y solo cuando lo van a restaurar descubren que Branwell estaba ahí. Y este hecho es bastante sintomático y nos habla un poco de esa presencia fantasmal, ¿sí? De esa operación de borrado que se hace con Branwell, ¿sí? Que la empieza Charlotte, pero que después la va a continuar Elizabeth Gaskell. Y se debe sobre todo a que Branwell no encajaba muy bien en esa imagen de mártires y de santas que se quiso dar de las hermanas Brontë, ¿sí? Porque como les decía, Branwell tuvo una vida bastante disoluta. Él también trabajó como tutor en una casa y va a iniciar un amorío con la señora de la casa, ¿sí? Que va a estar clamado a viva voz porque además Branwell se enamora y se obsesiona con esta mujer, ¿sí? Al punto que todo el pueblo se entera de lo que sucedía. Además Branwell parece que era bastante adepto a ir al Red Bull, la taberna que estaba a pocos metros de la casa de las hermanas Brontë, que todavía está ahí de hecho. Y como Branwell además era muy fanático de los poetas románticos, va a adoptar algunas de las conductas de los poetas románticos como el consumo de opio y láudano, lo cual en sus últimos días lo va a llevar a padecer tremendos delirios tremens hasta que muere, ¿sí? Pero incluso antes de su muerte ya había causado bastante vergüenza y escarnio en la familia y es por eso que un poco Charlotte, tratando de sacarse un problema de encima, decide excluirlo y no nos enteramos de que, por ejemplo, Branwell fue el primero en publicar poemas en revistas, ¿sí? Así que podría ser una operación reivindicatoria tratar de recuperar lo que queda de esa obra de Branwell, ¿sí? Ahora, la tarea de escritoras para las hermanas no va a ser nada fácil. Publican un primer libro de poesía financiado por ellas, que no tiene ningún tipo de éxito, vende solamente 2 copias, ¿sí? Lo cual nos insta a seguir intentando a publicar. Y muy inteligentemente Charlotte lo que descubre es que si quieren tener un futuro en la escritura, ese futuro estaba en la novela, ¿sí? El género del siglo XIX. Así es que se van a poner manos a la obra a escribir. Charlotte va a escribir El profesor, Emily va a escribir Cumbres borrascosas y Agnes Grey, pero primero son rechazadas, hasta que tanto Emily como Anne se conforman con un contrato bastante desventajoso y Charlotte sigue intentando hasta que encuentra una editorial importante, sí, pero que le dice que esa novela que tenía el profesor era muy breve, que escribiera otra, y así es como surge Jane Eyre, que es inmediatamente un éxito, pero que también despierta muchas sospechas desde un principio, ¿sí? El público se preguntaba si el autor era realmente Curtis Bell o era una mujer. ¿Sí? También se preguntan si estos 3 supuestos hermanos, Curtis, Acton y Ellis, no eran en realidad una sola persona. Tanto es así que para desmentir esta idea de que eran una sola, ¿sí? Las hermanas Brontë van a viajar a Londres, no Emily, por supuesto, Emily se queda en la casa, pero sí Charlotte y Anne,
y se van a presentar en la editorial donde no las conocían, ¿sí? Y aparecen estas mujeres vestidas como si vinieran de un convento con su ropa gris, ¿sí? Y midiendo 1,43 m como Charlotte, bastante insignificantes. Y nadie se imaginaba que esas eran las autoras de las novelas de éxito de las que se estaba hablando en todas partes. Pero cuando se presentan y comprueban que son ellas, se va a organizar toda una especie de recibimiento improvisado, ¿sí? Pero, de nuevo les digo que cuando se enteran los lectores de que era una mujer la que escribía esas cosas tan escandalosas como las que aparecen en Cumbres Borrascosas o en Jane Eyre, suscita un escándalo mayor que el que ya había provocado solamente la lectura de las obras. Y van a aparecer muchas críticas. Y sobre todo lo que se va a reclamar, por ejemplo, en Jane Eyre, no es que una mujer se enamore de un hombre casado, sino que demuestra orgullo, el peor pecado que podía cometer una mujer, y que demuestre rebeldía, esta cuestión de la mujer reclamando por una posición en la sociedad, va a ser sumamente subversivo. Fíjense que hablamos mucho de la novela de formación, ¿sí? En la que se mostraba como algo positivo este hombre ambicioso que trataba de ascender, pero cuando es la mujer la que trata de ascender, ya no es bien visto ni es juzgado de la misma manera. Por otra parte, se va a decir que son libros anticristianos, ¿sí? Fíjense que en muchos van a aparecer reclamos sociales y reivindicaciones en cuanto a la pobreza, cuando lo que se esperaba era que se aceptara que la posición social de uno dependía de la providencia. Ahora, lo que más indigna a Charlotte es que se la acusara de cartista, y el cartismo era el partido radical de la época, y Charlotte era sumamente conservadora, así que imagínense que eso era como algo así como que acusaran a Borges de peronista, ¿sí? Así que fue lo que más le molestó a Charlotte de las críticas. También van a tener, por supuesto, sus adeptos. Por ejemplo, Thackeray, el autor del que hablamos en el episodio pasado, quiso que le presentaran expresamente a Charlotte, y Charlotte le va a devolver el gesto y le va a dedicar su segunda edición de su novela, y va a expresar su admiración por él, lo cual no hace más que empeorar las cosas, porque como Thackeray tenía una esposa que había perdido la razón, se va a sugerir que él es el modelo del señor Rochester y que Charlotte y Thackeray eran amantes, lo cual por supuesto es un mito y no tiene nada de cierto, ¿sí? Incluso la reina Victoria, sí, con esto me cayó un poquito mejor, va a decir que Jane Eyre está escrito admirablemente bien. Así que tenemos lecturas de un lado y del otro. El problema es que el éxito a las hermanas Brontë no les dura mucho, porque solo un año después, 1848, va a ser un año funesto en la familia Brontë, en la que en pocas semanas van a morir primero Branwell, después Emily y finalmente a principios de 1849 Anne. La única que va a sobrevivir y va a lograr otras dos novelas, Shirley y Villette, es Charlotte, pero Charlotte en 1855 decide casarse con un coadjuntor que trabajaba con su padre y no va a poder sobrevivir a un parto tardío a los 39 años que se complicó encima con los problemas respiratorios que ella tenía. Así que podemos decir que la historia de las hermanas Brontë no tiene un final feliz como sus novelas, a menos que tomemos como final feliz el hecho de que estas tres mujeres, que parecían tan grises, ¿sí? Y de las que se decía que no podían ser mucho más que maestras de pueblos, que tenían que caminar en lo invisible, como es el nombre de una de las películas que retratan su vida, que les recomendamos ver también. Finalmente son visibles hoy en día, ¿sí? 200 años después, en todas las bibliotecas y librerías del mundo, ¿sí? Y demostraron que cada vez hay más lectores que las reconocen como autoras geniales, nada grises, sino a colores. Así que esperamos que lean cosas de las hermanas Brontë estas semanas y nos despedimos hasta un próximo episodio. Chao, chao. Walking through the high tea.